Semana 2 es referente a virus y bacterias. Ya hemos hablado acerca de las características de los seres vivos. Ahora hablaremos de los seres vivos como tal, pero antes de ingresar a ellos hablaremos de los virus, que por lo que nos ha pasado hace poco, por todo esto de la pandemia, sabemos que tienen un gran alto impacto en nuestra vida. Y es así que comenzaremos con ellos. El COVID, obviamente. El COVID, y no solo el COVID, ¿no? Sino la mayoría de enfermedades, probablemente todos nos hemos enfermado de gripe. Y nos hemos topado con otras personas que quizás se han enfermado de otras cuestiones, ¿no? Fiebre amarilla, ya sea varicela, nuestro perro puede tener rabia, etcétera, ¿no? Están muy implicados con lo que son los seres vivos. Los virus como tal son las llamadas partículas supramoleculares, ¿no? Complejos supramoleculares, porque están formados por lo menos dos macromoléculas. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Qué tiene un virus de especial? ¿Qué es lo que presenta un virus? Un virus siempre va a tener un ácido nucleico, siempre, siempre, pero solo uno de los dos. Y es que sabemos que hay dos tipos, ADN o ARN. Solo uno de ellos va a tener el virus, y eso es lo particular, ya que respecto a las células, al resto de organismos, el material genético del principal de todos, incluyendo nosotros, obviamente, va a ser el ADN. Así también vamos a tener ARN en nuestras células, es decir, todas las células van a tener ambos ácidos nucleicos. En cambio, en el caso del virus solo tiene uno solo, o ADN o ARN, lo cual va a llevar a un tipo de clasificación que ya mencionaremos. Aparte de ácido nucleico, que presenta también es proteína. ¿Y esa proteína cuál es? Esa proteína es una cubierta denominada cápside. Esta cápside está formada por pequeñas proteínas denominadas capsómeros. Es decir, en individual se les conoce como capsómeros, pero en conjunto es una gran cubierta que se denomina cápside. ¿Cuál es la función de la cápside? Es proteger el ácido nucleico. Y algo similar pasa con todos nosotros, con todos los seres vivos, que buscan proteger su ácido nucleico, buscan proteger su ADN. En el caso de eucariotas tienen un núcleo. En el caso de procariotas no hay un núcleo, pero igual buscan proteger su ácido nucleico. Y es que el ácido nucleico es la información, es como una tarjeta de instrucciones de lo que se debe de hacer. Si se daña, sencillamente el virus no tiene ninguna finalidad, no va a poder hacer absolutamente nada. Y hablando de acciones, es que el virus fuera de una célula no te hace absolutamente nada. Está obligado a ingresar dentro de una célula, a a infectarla precisamente, ya que el objetivo biológico de los virus es replicarse, lo cual no es lo mismo que reproducirse. El objetivo de todo lo ser vivo es reproducirse, sobrevivir y reproducirse, ¿no? Para mantenerse como especie al menos, ¿no? El caso de los virus es replicarse. Ya veremos esa diferencia cuando hablemos de cómo es ese proceso de infección. Es así que los virus se le conoce entonces como parásitos intracelulares, porque necesariamente tienen que estar dentro de una célula. Y como es así, también pueden agregarle el término obligatorio, ¿no? Parásito intracelular obligado u obligatorio. Necesariamente tiene que estar dentro de una célula para realizar cualquier tipo de acción. Estando fuera de una célula, el virus no te puede hacer absolutamente nada. No hace nada, básicamente. Bien, aparte de esos componentes, ¿cuáles puede tener? Si solo hablamos de ácido nucleico y de cápside, solo tienen esos dos, nada más, nosotros lo conocemos como virus desnudos. Cuando solo presentan esos dos, se le llama virus desnudos. Solo tiene una cápside, ¿no? Que suele ser icosaédrica, y ya mencionaremos qué es eso. Ahora, a otros virus, otras partículas virales, aparte de la cápside y el ácido nucleico, tienen la llamada envoltura. ¿Y la envoltura por qué está compuesto? Bueno, la envoltura tiene lípidos, tiene carácter lipídico. ¿Y para qué sirve? Es una protección adicional en los virus. ¿Y por qué requeriría protección adicional? Bueno, todos los virus buscan infectar una célula, pero no es que las células vayan a dejarse así por así infectarse, sino que tienen mecanismos de defensa. Sobre todo nosotros, ¿no? Los animales, ¿no? Tienen mecanismos de defensa frente a los virus. Es por eso que requieren envolturas lipídicas para así ser capaces de protegerse frente a esos mecanismos de defensa y así puedan infectarnos. A esos virus que tienen envolturas, ¿cómo se les conoce? Se les conoce como virus envueltos.
Tenemos un sistema de clasificación entonces, los virus desnudos y los virus envueltos. Otro tipo de clasificación es el siguiente. El dependiendo de la forma o simetría de la cápside. ¿Y con esto a qué nos referimos, por ejemplo? Es que la cápside puede tener una forma más o menos esférica. Bueno, icosaédrica, acá sea porque tiene una forma más o menos hexagonal, ¿no? Esférica se visualiza en el microscopio. Y cuando tiene este tipo de forma, nosotros lo conocemos como virus icosaédrico. Una forma más o menos geométrica, casi esférica, ¿no? Icosaédrico. Esta forma se debe básicamente a cómo se ven agrupados los capsómeros. Ejemplo, adenovirus, que es una clase de virus que generan enfermedades, los adenovirus. Luego tenemos otro tipo de forma de la cápside, la cual denominamos helicoidal. Y tiene una forma casi cilíndrica, ¿no? Claro, en el microscopio se ve como una hélice. Acá nosotros no lo vemos como tal, pero más o menos como una hélice se sabe qué es. Por eso le llaman helicoidal. Ejemplo, mosaico del tabaco, el virus del mosaico del tabaco. ¿Y por qué se llama así? Bueno, es un virus que infecta el tabaco. Y acá vale la pena recalcar algo o resaltar algo. Es que los virus son específicos para los seres vivos, pero no es que infecten a cualquier ser vivo. Hay virus que solo infectan bacterias, otros que solo infectan plantas y otros que solo infectan animales. En este caso, el virus del mosaico del tabaco, por ejemplo, solo infecta plantas de tabaco, no a otra cosa. E incluso los virus que infectan animales infectan determinados tipos de células. Por ejemplo, el VIH te va a infectar solo linfocitos. El virus de la gripe te va a infectar solo células respiratorias. Y así hay muchos ejemplos. Por lo tanto, el virus siempre va a ser específico para un tipo de célula. Luego del icosaédrico y del helicoidal tenemos al virus complejo. ¿Y por qué se llama así? Se llama así porque tiene ambas partes. Una parte icosaédrica y una parte helicoidal. Como tiene ambas, se le denomina complejo, ¿no? Y tiene una serie de patitas, lo cual le da una apariencia de un pequeño robot. Y bueno, de hecho, esas patitas se le conoce como espículas y le ayudan a adherirse a la célula a la que van a infectar. ¿Y a qué células infectan los virus complejos? El ejemplo principal de virus complejo es el denominado bacteriófago. Ahora, ¿qué es un bacteriófago? Es un tipo de virus que infecta bacterias. Por eso se llama bacteriófago. Bacterio, bacterias, fago es comer. No es que se coma las bacterias, pero sí termina infectándolas. Por eso bacteriófagos solamente infectan bacterias. Se les puede decir bacteriófagos o se les puede decir fagos, ¿no? Cualquiera de los dos nombres. Ese es el segundo tipo de clasificación entonces. Teníamos el primero, ¿no? Virus desnudos, virus envueltos. Y ahora tenemos el segundo, según la simetría de la cápside. Ahora el tercer tipo de clasificación, ¿cuál es? Dependiendo del ácido nucleico. Y es que se ha dicho que el virus siempre va a tener por lo menos un ácido nucleico, ADN o ARN. ¿Cómo se llama a los virus que tienen ADN? Bueno, acá pueden no hacerse problema y decirle sencillamente virus de ADN. Y a los que tienen ARN, virus de ARN. Pero también tienen otros nombres en otros textos. Y se les conoce como desoxirribovirus a los virus de ADN por el término desoxirribonucleico, ¿no? O ribovirus a los virus de ARN. Ahora, acá hay bastantes variedades en el tipo de clasificación. ¿Es necesario aprendérnoslas todas? Quizá no, pero sí vale la pena algunas aprendérnoslas. ¿Como cuáles? Como el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, ¿qué tipo de virus es? Es un virus de ARN. Eso sí tenemos que aprendérnoslo sí o sí. El VIH, que es una enfermedad también bastante conocida por ser incurable. Por ende es bastante peligrosa. Es tratable, pero se requiere mucho dinero y nadie quiere infectarse con VIH. El VIH es un virus de ARN. El virus de la gripe, esa gripe que nos da estacionalmente, cada cierto tiempo, cada vez que hay cambio de clima o cada vez que nos descuidamos. El virus de la gripe es un virus de ARN. Por lo menos esos tenemos que sabernos. ¿Cuál más? El virus de la rabia, lo que le da a los animales y puede llegar a infectarnos si es que los animales nos muerden. La hepatitis A y la hepatitis C también son enfermedades ocasionadas por virus de ARN, la fiebre amarilla y la rubiola.
En el caso del virus de ADN, tenemos también los que generan enfermedades como cuáles, como las de ya la casi extinta viruela, la varicela, que es una enfermedad que nos da de niños, el herpes, una enfermedad de transmisión sexual, y la hepatitis B. Acá son diferentes, ¿no? Hepatitis A y C es virus de ARN y hepatitis B, virus de ADN. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. No se olviden también de tomarle captura a las diapositivas, por favor. Y porque en la mayoría de ellas voy a estar resaltando y eso. Profesor, ¿cuál Profesor, es el disculpe, poliédrico? ¿Cómo? Disculpe. ¿Cuál es el poliédrico según su tipo de cápsula? Bueno, icosaédrico también podemos decir poliédrico, varias caras, ¿no? Este de acá Tenía sería. entendido que el esférico era distinto, es como más circular. O ahora lo consideran igual. No estoy seguro. Bueno, sí, entiendo que es dependiendo de cómo se observa en el microscopio. Si nosotros observamos esto en el microscopio, lo vamos a ver como algo circular. Y ya luego por otros estudios es que se llega a esta clase de dibujos, ¿no? En el microscopio nosotros vamos a ver una pequeña esfera nada más. Por eso le llaman como icosaédrico o esférico. Ya en otros libros quizá haya otro tipo de clasificación ya más específica, ¿no? Pero por ahora, para no hacernos problema, nosotros nos basamos en esta nada más. Ya, profesor, gracias. Ok. Había otra pregunta, creo, por ahí. sí, profesor, ¿cómo se les llamaban los virus que son de ADN? Ah, les agregan el prefijo desoxirribovirus, Ok, gracias. que deriva del ácido desoxirribonucleico, ¿no? A veces en algunos libros, ¿no? En este caso no nos hacemos problema, virus de ADN, virus de ARN, nada más. Vale la pena acá recordarnos algunos, ¿no? Porque a veces podemos llegar a la respuesta mediante descarte, ¿no? Y si sabemos que uno es de ADN y otro es de ARN, podemos descartarlos y así llegar a la respuesta. Por eso vale la pena recordarnos, sobre todo los más importantes. Si así hemos tenido una de estas enfermedades, lo hace más fácil, ¿no? Ya que tranquilamente lo podemos asociar a ello. Bien, pasa a la siguiente diapositiva entonces. Ok, entonces se había mencionado que el objetivo biológico de los virus era replicarse. Y sí, es replicarse, algo similar a lo que buscan los seres vivos, ¿no? Que es reproducirse. Estos buscan replicarse y solo lo pueden hacer ingresando a una célula. No lo pueden hacer por su cuenta en el exterior. Entonces acá, ¿cómo logran replicarse? Veremos a continuación. Y como ejemplo vamos a tener a un fago o bacteriófago, que es lo mismo, y una célula bacteriana. Entonces el bacteriófago va a infectar a la célula bacteriana. Veamos cómo. Lo primero es que se van a unir, nada más. El bacteriófago y la célula bacteriana van a unirse. Acá aún no hemos explicado lo que es una célula, pero vamos a mencionar ya que una célula bacteriana tiene su ADN y este es el ADN de la célula bacteriana. Acá creo que no lo señalan, así tendré que ponerlo. Esto a naranja es el ADN. ADN que le llamaremos ADN bacteriano. Entonces, ¿qué ocurre? La primera fase de la infección o replicación, es lo mismo en este caso, se denomina fijación. Fijación o absorción o adhesión, ¿no? O cualquier sinónimo que utilicen, le pueden variar dependiendo del libro, pero en este caso le llamamos fijación, ¿no? ¿Y qué es que el virus, la partícula viral, se pegue? ¿Se pegue a qué? Se pega a la bacteria. ¿Gracias a quién? Gracias a estas patitas, ¿no? A las cuales llamamos espículas, que sirven para ese proceso precisamente de adhesión. Espículas. Una vez ocurre la adhesión, entonces, adhesión, absorción, fijación, es que ahora tienen que interactuar. ¿De qué manera interactúan? Acá hemos visto el ADN bacteriano y el virus se encarga de que ingrese algo a la bacteria. ¿Y qué va a ingresar a la bacteria? A la bacteria va a ingresar el llamado ADN viral. Acá vale recalcar algo. Hemos dicho que los virus tienen un ácido nucleico, puede ser ADN o ARN. Acá para no poner
ADN o ARN viral, tomaremos en cuenta que este bacteriófago tiene ADN. Su material genético es ADN. Si es ADN, entonces ese ADN tiene que ingresar. Ingresa entonces el ADN. Si es ARN, ingresa el ARN, ¿no? La cosa es que el ácido nucleico va a ingresar a la bacteria. Como ven, entonces el virus no ingresa directo en su totalidad a la bacteria, sino que lo único que ingresa es su ácido nucleico a la bacteria. Y esta es la llamada inyección del material genético, ¿no? Ingreso del material genético. Cuando te hablan de material genético es lo mismo que ADN, básicamente, ¿no? Incluso acá le ponen cromosoma viral, ¿no? En este otro gráfico que ya explicaremos. Le cambia de nombre, pero deben saber que material genético es lo mismo que ADN. Cosa es que el ADN viral ingresa a la bacteria. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El ADN, aunque no hemos explicado mucho de lo que es genética, pero deben saber que el ADN es como un libro de información, que es como una receta, que te sirve para saber cómo se realizan o se preparan las proteínas, ya que a partir del ADN es que se van a generar las proteínas. Explicaremos en la otra clase cómo llegamos a eso, de ADN a proteínas. Pero con ADN se generan proteínas, y las proteínas son las que te realizan todas las funciones en las células. Si una célula realiza una función, requiere proteínas. Es así que el ADN viral ingresa a la que es la célula. Y esta célula bacteriana no se va a dar cuenta que el ADN que ha ingresado es ADN viral, sino va a pensar que es su propio ADN. Es así que va a empezar a leerlo, va a empezar a trabajarlo. Y así como va a trabajar su propio ADN, el ADN bacteriano también va a trabajar el ADN viral. Entonces, ¿qué ocurre si la bacteria hace ello? Que a partir del ADN bacteriano, por ejemplo, va a generar proteínas bacterianas, pero si lee el ADN viral, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a generar proteínas virales, proteínas que son propias de los virus. ¿Y cuáles son esas proteínas virales, por ejemplo? Y bueno, son las proteínas que han conformado a este virus, este bacteriófago. Por ejemplo, el ADN solo es esto morado de acá, pero el resto, la cápside, todo esto de acá son proteínas. Y esas proteínas van a ir sintetizándose en la bacteria, gracias a que la bacteria está leyendo el ADN del virus, ¿no? Lo lee, entonces empiezan a sintetizarse. Síntesis de proteínas o de enzimas virales. Quienes generan esa síntesis, las propias proteínas de la bacteria. Es decir, el virus solo ha insertado su ADN. Quien se encarga de todo ese trabajo de síntesis, la propia bacteria, ¿no? Es como si el virus fuese una persona que se ha adueñado de una fábrica y empieza a controlar la fábrica para que se genere lo que él quiere. En este caso, el virus está haciendo que la bacteria genere genere proteínas virales, enzimas virales. Recuerden que enzimas es un tipo de proteínas, ¿no? Es así que se generan ellas y luego, ¿qué va a pasar? Que estas proteínas empiezan a unirse. Es como si acá se hubieran creado solo las partes de computadoras y acá esas partes de computadoras empiezan a ensamblarse. Es por eso que esa fase se le denomina como ensamblaje. Y empiezan a ensamblarse y ¿qué generan? Generan partículas virales. Esperan acá, son idénticas ¿a cuál? A esta de acá que se adherió. Empiezan a generar partículas virales, las cuales no solo tienen proteína, sino que van a tener ADN. Y es este ADN de acá, este ADN morado, que como ven acá, esto morado de acá es ADN. Y van a ir preparándose partículas virales. Ese es el ensamblaje. Si bien el virus es más pequeño que una célula, no es tan pequeño no hay tanta diferencia de tamaño. Es por eso que va a haber un punto en que se van a generar tantas partículas virales que la célula no va a aguantar y va a explotar. Se va a suicidar, por decirlo así, ¿no? Y eso nosotros lo llamamos como lisis. ¿Qué es lisis? Lisis es destrucción celular. Lisis y liberación. ¿Qué se libera a partir de la célula destruida? Se libera partículas virales nuevas. Partículas virales nuevas y la célula simplemente se murió. Ya no sirve. Se liberan nuevas partículas. Entonces, a partir de una, por ejemplo, según este gráfico, ¿cuántas se han liberado? Se han liberado 5. ¿Y qué va a pasar con esas nuevas partículas virales? Hasta acá ya ha ocurrido la replicación. De una se han generado 5 gracias a este proceso de infección. Ahora estas nuevas partículas virales tendrán como objetivo infectar otras células. ¿Para qué? Para replicarse.
Y de esta manera seguir con ese proceso, ¿no? De replicarse a partir de la infección de células. Si bien este ejemplo es para células bacterianas, casi lo mismo ocurre cuando un virus se carga de infectarnos, con pequeñas diferencias que ya iremos mencionando. Esta es la replicación viral y como ven es algo cíclico, ya que las partículas virales una vez se liberan se encargan de infectar otra célula y de esa manera esa célula se destruye, se encargan de infectar otras células, etcétera. A esto nosotros lo conocemos como ciclo lítico, porque tiene que ver con la lisis. Hay un proceso de lisis. Lisis, que lisis es destrucción celular, ¿no? Degradación celular. Esa es la replicación viral. Ahora, no siempre va a acabar en lisis. Es que hay una manera en la que no acaba en lisis. ¿Y qué nos suele pasar a nosotros, por ejemplo? Y eso lo denominamos como liberación no por lisis. Acá hay liberación por lisis, esta es liberación por gemación. Entonces, acá no va a haber lisis. ¿Y cómo ocurre esto? Veamos lo siguiente. Esta ya es una célula eucariota que se ha infectado. Por ejemplo, una célula de nosotros que se ha infectado con, no sé, con VIH o con otro tipo de virus, como el COVID. Entonces, comienza acá. Es algo similar. El ácido nucleico ingresa a nuestra célula. Puede ser ADN, puede ser ARN, la cosa es que ingresa. Una vez ingresa es que es leído ese ADN, ¿por qué? Por nuestras células. Es leído y empiezan a sintetizarse proteínas, ¿no? Proteínas virales. Y esa proteína al final va a unirse con el mismo ADN del virus. ¿Para qué? Para juntarse, ensamblarse y formar la nueva partícula viral, que es una partícula viral en este caso desnuda, ¿no? Solo tiene cápsides, solo tiene ADN, ARN. Bien, hasta ahí es similar al otro. Acá está la diferencia, es que esta partícula viral tiene la capacidad de tener una envoltura, de tal manera que choca con la membrana celular. La envoltura, ¿qué naturaleza tiene? Lipídica. La membrana celular, ¿qué naturaleza tiene? Lipídica. Es así que usando la propia membrana celular de la célula que ha infectado, el virus puede generar su envoltura, que como ven acá es como si está saliendo, está evaginándose y se genera su envoltura. Y a eso nosotros lo llamamos como gemación, porque ha generado su envoltura y se ha ido. Y para irse, para liberarse, ¿ha destruido la célula? No, no ha destruido la célula. Sencillamente, a partir de proteínas que son virales, han servido para que el virus pueda salir sin destruir la célula. Ahora, eso es conveniente desde el punto de vista biológico para el virus, porque en realidad al infectar una célula es como si se hubiese adueñado de una fábrica que le sirve para sintetizar partículas virales, más partículas virales, ¿no? Ya que acá, por ejemplo, acá la destruye y esa fábrica ya no le sirve. En cambio acá, el partícula viral se va y la fábrica sigue manteniéndose en funcionamiento, ¿no? Es por eso que esto le resulta más conveniente. Y eso pasa muchas veces con nuestras células cuando nosotros somos infectados por los virus. Ahora, a partir de esto, ustedes dirán que quizá la liberación por gemación resulte más conveniente para nosotros. Y en realidad no es conveniente de igual manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de defensa. Un sistema de defensa que está a cargo de anticuerpos, por ejemplo. ¿Que se encargan de qué? Se encargan de destruir virus o bacterias que nos han infectado. Pero ¿qué pasa si el virus o bacteria ya infectó nuestras células? Bueno, entonces el sistema inmune destruye la célula infectada, ¿no? De esa manera, acá el virus se ha liberado, no ha destruido de la célula por gemación, pero de todas formas nuestro sistema inmune se va a dar cuenta y va a destruir esta célula, ¿no? Lo cual nos hace daño, pero está cumpliendo su objetivo, lo cual es disminuir la mayor cantidad de virus posible, mayor cantidad de partículas virales. Eso pasa, por ejemplo, cuando con una persona infectada con VIH, la cual se infecta con la enfermedad, el VIH se va del linfocito infectado por gemación, pero el propio sistema inmune se encarga de destruir al linfocito. Y hasta eso, la partícula viral se ha ido a infectar a otro linfocito y así sigue con ese proceso de destrucción. De tal manera que una persona con VIH pierde rápidamente la cantidad de linfocitos.
y cuando ya llega, tiene los síntomas de la enfermedad, cualquier enfermedad viral o bacteriana puede matarla a la persona. ¿Por qué? Porque sencillamente no tiene medidas de defensa. Sus linfocitos han disminuido demasiado debido a ese proceso de infección por el VIH. Bien, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Si no, paso a la siguiente diapositiva. Profesor, en el ciclo lítico, ¿qué pasa con ese bacteriófago que al final se quedó sin ácido nucleico? Bueno, sin material genético. Ah, no, de acá todos los que se liberan tienen ácido nucleico. Ah, ¿te No, sí, refieres a pero este de acá? sí, el Ah, bacteriófago bueno, esto inicial. sí, este se sacrifica, ¿no? Por decirlo así. Simplemente se va. Desaparece, ¿no? Acá lo que importa es el ácido nucleico, ¿no? A partir del ácido nucleico es donde van a generar varias partículas virales. Este ya no es necesario. El que se quedó sin ácido nucleico ya no es necesario. Ah, ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay otra pregunta, pasamos a la siguiente diapositiva. No se olviden de tomarle captura a la pantalla. Ok, ponemos como ejemplo entonces lo que es el VIH. Seguimos con el tema de virus, pero ya enfocándonos en uno en particular, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, el cual va a generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El llamado SIDA. Ahora, ¿qué componentes tiene? Y acá lo vemos que tiene más componentes de los señalados en lo básico que tiene que ver con un virus, ¿no? Pero primero observemos los que ya se han mencionado. ¿Esos cuáles son? El genoma, material genético es exactamente lo mismo, o ácido nucleico. Y en este caso cabe resaltar, ¿no? Ya se ha mencionado esto también. ¿Cuál es el ácido nucleico de lo que tiene, de lo que son el VIH? Es el ARN. ARN, no ADN, solo tiene ARN. Ahora, ¿esto qué más tiene? Tiene lo que es su cápside, proteína de la cápside. Y acá te mencionan algo en particular, nucleocápside. ¿Y qué es nucleocápside? Bueno, nucleocápside es lo mismo, son capsómeros. Siguen siendo capsómeros. ¿Por qué? Pero, ¿por qué le ponen el término nucleocápside? Bueno, son capsómeros que están pegados. Acá ven, estos son estos puntos verdes que están pegados ya al ARN del virus. De tal manera que núcleo tiene que ver con ácido nucleico, ¿no? Es por eso que nucleocápside hace referencia a los capsómeros que están pegados al ácido nucleico. ¿Eso para qué? Para darle mayor protección. Siguen teniendo como función proteger el ácido nucleico, ¿no? Esto tiene que mantenerse, pero porque como verán, acá solo lo único que sirvió que ingrese es el ácido nucleico, ¿no? Con esto es suficiente para que se desarrolle todo el trabajo. El resto de proteínas sí solo sirve para mantener protegido el ácido nucleico. Tenemos el cápside, nucleocápsides, capsómeros más ácido nucleico, en este caso es ARN, en este caso del VIH. Luego, ¿qué más tiene? Tiene algo llamado envoltura lipídica, la cual ya hemos mencionado. La envoltura que tiene carácter lipídico. Y luego tiene una proteína matriz, la cual se encarga de protección, es protección adicional. Son varias proteínas las cuales participan. Pero ya no desarrollaremos sus funciones porque no tienen, ya nos extenderíamos demasiado. En este caso vemos que el VIH tiene forma de corona, pero no pertenece al grupo de coronavirus, ¿no? Es similar en ese sentido, pero estas de acá son las llamadas espículas. Así como el bacteriófago tenía sus patitas, en este caso, que son espículas, en este caso el VIH también tiene sus espículas. Y las espículas acá tienen partes, ¿no? Las llamadas glicoproteínas. Glico hace referencia a glúcidos. Es así que el VIH tiene ácido nucleico, tiene proteínas, tiene lípidos en la envoltura y tiene glúcidos también. Glicoproteína es algo que es la fusión de glúcido más proteína, por eso se llama glucoproteína. Ahora, estas glicoproteínas que conforman las espículas sirven para el reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Se ha dicho que los virus no es que infectan cualquier tipo de célula. Reconocen células en específico. En este caso, el VIH infecta una célula en particular. ¿Y esa cuál es? Es el linfocito. Y hay tipos de linfocitos. El linfocito en particular que infecta el VIH es el llamado linfocito T4.
¿Y por qué se reconoce ese linfocito? ¿Por qué no reconoce una neurona? ¿Por qué no reconoce a un miocito? Y es porque el linfocito T4 tiene algo en su membrana y ese algo se denomina receptor. Perdón, receptor CD4. Ese receptor CD4 es una proteína. Una proteína que está en la membrana solamente de los linfocitos T4. No está en ninguna otra membrana. Es por eso que el VIH solo te va a reconocer a los linfocitos T4 como tal, no a otra célula. ¿Y cómo reconoce estos linfocitos T4? ¿Cómo reconoce este receptor? Bueno, este receptor lo reconoce a partir de las espículas, ¿no? Estas espículas son las que detectan el receptor. Y no son cualquier cosa, ¿no? Como vemos acá, está conformado por estas glicoproteínas, ¿no? Las cuales ayudan en ese reconocimiento. Ahora, aparte de mencionar esto, lo que también tenemos que mencionar es esta de acá, que hay la participación de una enzima, la cual es fundamental para el proceso de infección. Esa enzima se denomina transcriptasa inversa, pero tiene tres nombres: transcriptasa inversa, retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. En realidad podemos inferirlo ya que todos significan lo mismo, ¿no? Significa transcripción inversa. Ahora, para esto tenemos que mencionar, esto se mencionará, ya se explicará quizá en la otra clase, pero se debe mencionar de todas maneras, que el ADN pasa a ARN por un proceso llamado transcripción. Eso es lo que ocurre en todos los seres vivos. El ADN tiene que pasar a ARN. Eso nosotros lo llamamos transcripción. Y se pensaba que solamente era así, que de ADN a ARN y solo ello, no era de otra forma. Sin embargo, se descubrió que existía la forma opuesta en los virus. Y eso es la conversión de ARN a ADN. Esto solo se da en los virus. ¿Y a esto cómo lo llamamos? Bueno, lo llamamos transcripción también, pero como es al revés, lo llamamos transcripción inversa. A este proceso lo llamamos transcripción inversa. ¿Y quién realiza este proceso? Bueno, este proceso lo realiza una enzima llamada retrotranscriptasa, ¿no? O transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Este proceso de conversión de ARN a ADN es clave para el VIH y su proceso de infección. Eso lo observaremos en la siguiente diapositiva. ¿Hasta acá está todo claro? Tómale captura y pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, pasamos a la siguiente. Este es el proceso de infección del VIH. ¿Qué está infectando? Está infectando un linfocito T4, ¿no? ¿Cómo lo reconoce? A partir de las espículas. ¿Qué es lo que detecta? Detecta el receptor o la proteína CD4. Entonces lo detecta y ocurre ese proceso de adhesión, ¿no? Entre el virus y la célula. Algo similar a lo que pasaba entre el bacteriófago y la célula bacteriana. Luego de eso es de en donde las membranas se unen. ¿Y por qué se unen? Porque la naturaleza es similar. Es decir, por ejemplo, acá, algo diferente a lo que vimos en el bacteriófago, ¿no? Pero acá, como el VIH tiene una envoltura, esa envoltura es de naturaleza lipídica, y la célula tiene su membrana, la membrana es de naturaleza lipídica también, es que pueden unirse y fusionarse, y eso construye un puente. ¿Un puente para qué? Un puente para que ingrese el ácido nucleico del virus. En este caso, el ARN es el que ingresa, ¿no? Porque el virus tiene solo ARN. Pero no solo ello, sino que ingresa un segundo participante. ¿Y ese cuál es? Es la llamada transcriptasa inversa. ¿Y por qué tiene que ingresar una proteína? Y es que esta proteína, la transcriptasa inversa, no la tienen nuestras células. Nuestras células no tienen la transcriptasa inversa. Es por eso que el virus no puede usar. Si tuviéramos nosotros transcriptasa inversa, el virus quizá usara nuestras proteínas para sus propósitos. Pero como no la tiene, es así que ingresa la transcriptasa inversa. ¿Cuál es la función de la transcriptasa inversa? Convertir a este ARN en ADN.
Y a eso nosotros lo llamamos transcripción inversa. Y es fundamental que lo convierta a ADN. ¿Por qué? Porque ese ADN tiene que unirse al ADN de la célula que ha sido infectada. ¿Qué pasa si no hubiera transcriptasa inversa? Bueno, se quedaría como ARN y como ARN no puede hacer nada. No puede unirse acá al ADN. Se quedaría ahí hasta degradarse. Es por eso que tiene que convertirse inmediatamente a ADN. Y como ADN, este es el ADN del virus, vale, recargar. Es que este ADN ingresa al núcleo. Acá estamos hablando de un núcleo porque el linfocito T es una célula eucariota. Ingresa al núcleo. Y al ingresar al núcleo, es ahí donde hay un proceso llamado integración, donde el ADN viral o el ADN virus, el ADN vírico, como lo mencionan acá, va a formar parte. Y acá lo vemos, ¿no? Va a formar parte del ADN de la célula. Y hasta acá la célula va a reconocer a ese ADN viral como si fuera propio. Se va a reconocer como propio y es así que va a realizar ciertos procesos, como cuáles, como el proceso llamado transcripción. ¿Qué es transcripción? Cuando el ADN lo convierte a ARN. Eso lo llamamos transcripción. Luego hay un proceso llamado traducción. ¿Y qué es traducción? Cuando el ARN se convierte a proteínas. Y eso va a ser la célula. La célula va a tomar su ADN como si fuera normalmente y va a pasar a ARN o proteína y luego a proteínas como lo hace normalmente, pero a su vez va a hacer lo mismo con el material genético viral, con el ADN viral. Lo va a transformar a ARN y luego lo va a transformar, lo va a pasar a proteínas. ¿Proteínas qué? Proteínas víricas o proteínas virales. ¿Qué va a pasar con esas proteínas virales entonces? Bueno, esas proteínas virales se van a ensamblar, que es el sexto paso en este caso. Se ensamblan las proteínas virales para conformar ¿qué cosa? Para conformar las nuevas partículas virales, ¿no? Y ahora tiene que salir. ¿Y cómo sale? Bueno, va a salir por gemación, como vemos acá, ¿no? Esto, gracias a proteínas que se pegaron en la membrana, van a ayudar a que salgan o a la salida de virus o a la liberación de las partículas virales, ¿no? Eso va a hacer que salgan sin ningún tipo de lisis. Van a salir sencillamente por gemación. Y acá hay una palabra bastante particular, la palabra llamada viriones. ¿Y qué son viriones? Bueno, un virión es un virus que está fuera de la célula, un virus que no está actuando, pero que es un virus potencialmente infectivo. ¿Y por qué se dice que es un virus potencialmente infectivo? Porque si bien está fuera de la célula, este puede fácilmente atrapar a otra célula e infectarla para poder replicarse. Este es algo similar a lo que se ha mencionado con esto de acá, ¿no? Que los virus salen sin destruir a la célula. Y de esa manera esta célula se convierte en su fábrica para que se generen nuevas partículas virales. Pero ¿qué pasa con nuestro sistema inmune? Nuestro sistema inmune va a detectar una célula infectada. Entonces va y desaparece a esa célula infectada. Luego detecta otras células infectadas, va y las destruye. Y así poco a poco el VIH genera la disminución de nuestros linfocitos, nuestros glóbulos blancos, causando que no tengamos ningún mecanismo de defensa, ya que los linfocitos básicamente se están autodestruyendo. Y es por eso que a las personas con SIDA las puede matar cualquier enfermedad, si es que no consumen ninguna clase de medicamento, ¿no? Bien, hasta acá hay alguna pregunta. Si no, seguimos con la clase, pasando a la otra diapositiva. Profesor, ahí en la transcripción, ¿tiene que ver algo el ARN mensajero? Sí, de hecho sí, es exactamente ARN mensajero, solo que como no hemos llegado a esta parte, no especifiqué. Pero sí, de ADN se convierte a ARN mensajero, ¿no? Ese es el proceso normal que sigue. Nuestro ADN es útil, el de toda célula, en realidad sea eucariota o procariota. ¿Por qué? Porque de ADN va a pasar a ARN mensajero, hasta acá el ARN mensajero tampoco hace nada, pero luego por traducción pasa a proteínas, y las proteínas son las que te realizan cualquier tipo de función celular. Estas son las que realizan el trabajo, pero el cómo producirlas está en el ADN. Es por eso que es tan importante, ¿no?
profesor. Ya. Bien, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo transmitimos el VIH? Esto no es aparte de lo que es la biología del virus. Acá ya hablaremos de las medidas de transmisión. El VIH es una enfermedad de transmisión. Bueno, el VIH, una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. Hay que distinguir eso, ¿no? El VIH es el virus. El SIDA es la enfermedad. Y el SIDA como tal es una enfermedad de transmisión sexual. Esa es la principal fuente de infección, ¿no? De contagio desde el VIH por vías de transmisión sexual. Transmisión sexual y que se transfiere todo tipo de enfermedad cuando se establecen relaciones sexuales sin protección. Y en este caso, protección se refiere cuando hay contacto de secreciones, ¿no? Es decir, cuando no hay uso de preservativo. A eso se refiere sin protección. Esa es la principal fuente, pero no es la única. Hay otras maneras de contagio, como cuáles, como las vías sanguíneas. Y en el caso de las vías sanguíneas, ¿nosotros de qué hablamos? Por ejemplo, bueno, nosotros hablamos de transfusiones sanguíneas, en las cuales una persona, por eso hay siempre medidas de estudio, cuando quieres donar sangre, siempre lo primero que te hacen son estas pruebas de VIH, para saber si tienes o no tienes la enfermedad. Transfusiones sanguíneas, compartir jeringas o agujas, y es así cuando hay cualquier tipo de proceso invasivo, cuando te van a sacar sangre, por ejemplo, siempre los enfermeros o los médicos abren esas jeringas en tu delante para que veas que es algo totalmente nuevo, porque no pueden usarlo así por así, no pueden usar algo no pueden tener algo usado, como una jeringa usada, ¿no? Solo tienen un uso, una jeringa, por el hecho de que se trata de sangre, y no solo con VIH, ¿no? Sino hay otras enfermedades de transmisión vía sanguínea. Bueno, el VIH es uno de ellos. Transmisión madre a hijo. Y es factible que cuando una madre está embarazada transfiera el VIH a su hijo, recién a su hijo. Pero ahí se han descubierto medidas en las cuales se puede evitar ello, como por ejemplo generando que el parto sea por cesárea y no vía normal para que así haya el menor contacto con sangre posible. Asimismo, por ejemplo, eh, que la madre consuma medicamentos, los llamados retrovirales. Y esos retrovirales, ¿por qué se caracterizan? Bueno, los retrovirales se caracterizan porque te atacan a la transcriptasa inversa, a la retrotranscriptasa. Y de esa manera se queda como ARN y así no infectan a los linfocitos, ¿no? Es así que el uso de retrovirales aumenta la posibilidad quizá de que la madre pueda tener un hijo sano, ¿no? Sin VIH. Ahora, esta enfermedad es tratable, curable. Hay reportes de que se han encontrado curas iniciales. Todavía es incipiente y si es incipiente, obviamente esa cura va a estar demasiado cara. De hecho, el tratamiento es bastante caro. Es por eso que una persona, ni nadie quiere contagiarse de VIH, no por más que sea tratable. Y además te condiciona de por vida. Es por eso que se tiene que tener en cuenta esta clase de consejos, sobre todo el tercero, ¿no? Ya que es más factible que nos contagiemos por ello, para evitar la adquisición de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo no se transmite? Y es que hay varios prejuicios con respecto al VIH, sobre todo por la falta de conocimiento. Y es que, por ejemplo, el VIH nunca se va a transmitir por aire o por agua. Las enfermedades que se transmiten vía aérea son las que tienen que ver con células respiratorias. Por ejemplo, el COVID, el mayor problema de ello no fue la alta mortalidad, ya que hay enfermedades que producen mayor tasa de mortalidad, sino fue la alta tasa de contagio. Eso fue el problema del COVID-19, que con el solo hecho de respirar cerca de una persona uno podía contagiarse. En el caso del VIH no es una enfermedad de tipo respiratoria. Alguien te puede estornudar en la cara incluso y no te va a contagiar de VIH, porque no es ese tipo de enfermedad. Lo mismo con a través del agua, ¿no? Que uno tome el mismo vaso de agua, no se va a contagiar a través de la saliva, por ejemplo. Y como resalta acá, ¿no? No hay contagio a partir de saliva, de sudores, las lágrimas o los besos con la boca cerrada. De hecho, no hay ningún reporte de que el VIH se contagie a través de besos, ¿no?
solo a partir de las secreciones que tienen que ver con los órganos sexuales. Por insectos o por mascotas, igual, no hay reportes de que una persona se contagie de VIH por eso. Por animales, mordedura de animales o por ciertas mascotas, ¿no? Mordedura de animales te vas a contagiar de rabia. Por ejemplo, te puedes contagiar de eso, no de VIH. Y luego compartir inodoro, alimento, bebidas, tampoco. No hay manera, o bueno, no hay reportes de que el contagio se dé de esa manera. Por ahí, por ejemplo, te podrías contagiar si una persona tuviera tuberculosis. Eso es una persona con tuberculosis y es una enfermedad sí es altamente contagiosa. Entonces el VIH no es, si lo comparamos con otras, no es altamente contagiosa, ¿no? Sino que el peligro yace en en que es incurable por ahora y en que si ese tratamiento es sumamente costoso, ¿no? Por eso se busca siempre evitarla, sobre todo no solo el VIH, sino las otras enfermedades de transmisión sexual, a través del uso de protección. Ahora, las pruebas de detección del VIH, la principal y primordial, la primera que te hacen, la prueba de ELISA, la cual detecta si tienes en tu cuerpo el virus o no. Ahora, si sale negativa, entonces te puedes ir tranquilo, no tienes esa enfermedad. Pero si sale positiva, no significa que tengas la enfermedad, solo es una prueba presuntiva. Presuntamente tienes la enfermedad, nada más. Ahora se requiere hacer una segunda prueba, y esa se denomina Western blot. Y a partir de esta prueba, Western blot, que es una prueba confirmatoria. Ahora, si sale positiva, acá sí, tienes al virus. Ahora, si sale negativa, no tienes al virus, no se habían equivocado con esta primera. Ahora, una cosa es tener al virus y otra cosa es tener la enfermedad como tal. La enfermedad del SIDA se desarrolla años después de que uno incluso contraiga el virus. ¿Qué tanto? Bueno, no es incierto. Básicamente es azaroso que tanto después se desarrolla. Pero si una persona descubre que tiene el virus antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad, y los síntomas de la enfermedad, el principal es la disminución del sistema inmune, ¿no? Ya que sus linfocitos se van muriendo. Pero si lo descubre antes, entonces es más fácil tratarla y se producen menos consecuencias. Es por eso que siempre se hace énfasis, ¿no? En realizar estas pruebas de detección, sobre todo para cuidarse uno mismo y para cuidarse al resto, ¿no? Ya que si uno sabe que tiene tiene el virus en este caso, puede evitar contagiar a otras personas. Es por eso que siempre te tiene que hacer énfasis en estas cosas. ¿Y hay alguna pregunta hasta aquí? Porque con esto ya finalizamos el tema de los virus y pasaríamos a otro tema. Bien, si no hay ninguna pregunta, ya pasamos al siguiente tema. El tema tiene que ver con teoría celular. Ya vamos a pasar al tema de las células entonces. Bien, ¿qué son las células? Son las unidades fundamentales, las unidades mínimas de la vida. Si es un ser vivo, por lo menos tiene que ser una célula. Es gracias a ciertos conceptos que se desarrollaron desde hace siglos atrás sobre lo que es una célula. Por ejemplo, mediante el descubrimiento, bueno, el diseño de lo que son los primeros microscopios, ¿no? Y a partir de ello, por ejemplo, alguien llamado Robert Hooke logró visualizar en cortes lineales, laminares de corcho, que había algo similar a celdillas que lo componían. El corcho es producto de troncos de árboles, ¿no? Y esas celdillas lo llamó bueno, células en español, de tal manera que los seres vivos, se descubrió que los seres vivos estaban compuestos por estas celdillas. Estudios posteriores reforzaron esta idea, en la cual Matthias Schleiden, un botánico, trabajó con plantas, Theodor Schwann trabajó con animales, descubrieron que respectivos tejidos vegetales y animales estaban compuestos por células. Por eso llegaron la primera proposición, al primer paradigma. Los cuerpos de todas las plantas y animales están formados por células, lo cual nos podría parecer algo bastante simple ahora, pero que en esos tiempos no lo era, sobre todo en tiempos en los que pensaba que la vida surgía espontáneamente, ya que estamos hablando acá del siglo XIX, siglo XVIII. Rudolf Virchow, en base a ello, es que atinó a decir que, o postuló que solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Es decir, que una célula solo habría surgido de otra célula, no se había generado espontáneamente como se pensaba en esos tiempos. Finalmente, August Weismann
acuñó a decir que todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos antiguos. Y es decir, que los individuos antiguos, los individuos de hace tiempo, los seres vivos de hace tiempo, también estaban formados por células. Y gracias a esos postulados es que se menciona que la célula es la unidad fundamental de la vida o la unidad fundamental de los seres vivos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, nosotros comenzaremos mencionando con lo que son los procariotas. Y en el caso de procariotas, vamos a hablar de las bacterias. Y es que vamos a tener arqueas y bacterias. Nosotros nos enfocaremos en bacterias. Ya luego mencionaremos qué son las arqueas. ¿Qué están compuestas las bacterias? Las bacterias tienen su ADN. Esto ya no es ADN o AR. El material genético principal es ADN. ADN y ojo es lo mismo, ¿ah? ADN es lo mismo que material genético. Y en todos los seres vivos es así. Si hablo del material genético humano, estoy hablando del ADN humano. Material genético y también se le conoce como cromosoma. Cromosoma bacteriano. Y acá vale hacer una aclaración, ¿no? Vamos a hablar de las procariotas primero. ¿Pero qué significa procariota? Pro significa antiguo. Y cariotas viene de la palabra carios, que significa núcleo. Y acá puedo decir núcleo antiguo, y bueno, eso es algo de carácter histórico. En realidad, sencillamente, los procariotas no tienen núcleo. El procariota son las células que no tienen núcleo. Eso es lo más fácil de simplificarlo, ¿no? A los procariotas. Y los eucariotas son células con núcleo. Eu, por ejemplo, significa verdadero. Y eso ya lo veremos en la siguiente clase. Ahora, en esta segunda parte de la clase, nosotros nos enfocaremos en los procariotas, que son las células entonces sin núcleo. Ahora, ¿qué es un núcleo? El núcleo es un compartimento que almacena al ADN. Y es así que, por ejemplo, nosotros podemos tener esto. Vamos a ponerle acá. Esta es una célula eucariota. Y acá tiene un compartimento, ¿no? Algo cerrado. Ese es el núcleo. Y ahí está el ADN dentro. ¿Y por qué es necesario el núcleo en los eucariotas? Bueno, porque los eucariotas tienen muchas organelas. Tienen lisosomas, tienen ribosomas, tienen mitocondrias, tienen aparato de Golgi, tiene retículo endoplasmático rugoso, peroxisoma, retículo endoplasmático liso y muchas otras. Y esas organelas no es que se van a quedar quietas ahí, sino que están en constante movimiento. Y es por eso que la eucariota requiere proteger su ADN, así como todo ser vivo, requiere proteger su ADN. Y lo hace a partir del núcleo. A partir del núcleo protege su ADN. En cambio, las procariotas son relativamente más sencillos. Por ejemplo, vemos acá, esta célula es una célula procariota. Y este no tiene núcleo, no hay compartimento, simplemente tiene el ADN, que es un ADN circular, como vemos acá, ¿no? Es ADN, no es ningún tipo de compartimento. Y es que los procariotas a lo mucho tienen ribosomas, nada más. No va a haber tanto movimiento en su célula. Es por eso que se puede dar el lujo de no tener ADN. Puede estar su ADN libre en el citosol y no le va a pasar nada. Y acá, antiguamente, bueno, se le dice hasta ahora todavía, se usa el término de nucleoide, pero acá puede llevar a confusión, ¿no? Ya que nucleoide significa algo parecido a un núcleo, y en realidad no tiene nada parecido a un núcleo acá. Sencillamente nucleoide se le dice al ADN, ¿no? A la posición donde se ubica el ADN de la bacteria, pero el ADN de la bacteria está libre, ¿no? No está separado de nada, está en el citosol, libre. Aparte del nucleoide del ADN, ¿qué más tenemos? Tenemos el citoplasma. Y el citoplasma está es el espacio, ¿no? Que se encuentra dentro de la membrana.
Es que también nosotros tenemos a esto que se llama membrana. Membrana plasmática o membrana celular también, como quieran decirle, es lo mismo. Algunas pueden tener cápsula y esta cápsula tiene naturaleza lipídica, ¿no? ¿A qué ayuda? Bueno, es algo similar a las envolturas en los virus, los cuales participan en la protección de la célula bacteriana frente al exterior o frente a los organismos que puedan infectar. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a las bacterias? Según la forma. ¿Forma como cuál? Forma como cocos. ¿Qué son los cocos? Bueno, los cocos, forma esférica. Si tienen forma esférica, le llamamos cocos. Fácilmente asociable, ¿no? Ya que los cocos también son esféricos cuando hablamos de los frutos. Pueden estar libres, pueden estar pegados unos a otros, los llamados estreptococos. Pueden estar así juntos como un racimo, estafilococos. Y si hay dos, lo llamamos diplococos, diplo 2. Si hay tres, tricocos. Si hay cuatro, tetracocos. Y así podemos jugar con los prefijos. Ojo, eso no quiere decir que estos sean pluricelulares. Las bacterias siempre van a ser unicelulares. Acá solamente están agrupados. No podemos hablar de pluricelular. Solo están agrupados, solo están juntos para poder sobrevivir. Pero cada uno tiene su carácter individual. Asimismo tenemos a los bacilos. Y los bacilos tienen una forma ovoide. Por ejemplo, en el caso de esos bacilos, forma ovoide como cápsulas, como eso, como las pastillas que a veces tomamos. Diplobacilo, si están en dos, y estreptobacilo, si está uno detrás de otro. Vale la pena recordarnos, ¿no? Estrepto es uno detrás de otro, como si fuera gusanito. Estafilo es en racimo. Espirilos. Bueno, los espirilos son las espiroquetas, los cuales tienen forma de espiral. Y vibriones son los que tienen forma arqueada. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Profesor, ¿y en qué Bien. parte está la pared celular? Eso vamos a verlo a continuación. Ok, profesor. Ya. Pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Esto es solo un esquema simple de una bacteria. Ahora veamos qué tan complejo es. Y acá es donde llegamos a la pared celular. Pared celular de la bacteria. Las plantas tienen pared celular, los hongos tienen pared celular, las bacterias tienen pared celular. La diferencia es la composición, y es que la pared celular de las bacterias está compuesto por algo llamado péptido glicano, péptido glucano, es lo mismo, esa es la composición de la pared celular. Y eso lleva también a que podemos clasificarlas en dos tipos. ¿En cuáles? En las llamadas gram negativas y en las llamadas gram positivas. ¿Por qué se llaman así? Bueno, hace un siglo, un poco más, existía un científico, un biólogo llamado Gram, que se apellidaba Gram, el cual había diseñado una manera de estudiar bacterias en base a tintes. Tintes como un tinte púrpura, por ejemplo. Y ese tinte púrpura servía para colorear a las bacterias. Es que las bacterias nosotros podemos visualizarlas en el microscopio en base a coloreo. Él los coloreaba entonces de color púrpura, pero había un grupo que se coloreaba y eso los llamaba gram positivas, porque se coloreaban positivas. En cambio a otras no se coloreaban y las llamaba gram negativas. Voy a poner. Estas se coloreaban de púrpura, las gram positivas, y a las que no, sencillamente gram negativas. Había una razón detrás de que las bacterias puedan colorearse o no. Y es que cuando usaba ese tinte, por ejemplo, en las bacterias gram positivas, él descubrió después que estas bacterias gram positivas absorbían el tinte y por eso podían colorearse gracias a la pared celular. Es esta de acá, gran pared celular. Celular. Es esta la pared celular. Las gram positivas tienen una gran pared celular y eso hacía que absorbieran el tinte y de esa manera se teñían, ¿no? Se teñían de color púrpura y uno visualizaba en el microscopio con el color púrpura y hasta ahora puede hacerlo, hasta ahora uno puede hacerlo.
Y aparte de eso, aparte de la gran pared celular, tiene una membrana plasmática. Por eso se caracterizan las gram positivas, por tener una gran pared celular y por tener una membrana plasmática. Solo una. Es que hay algo que pasaba con las gram negativas y el por qué no se teñía. Para empezar, esta no tenía una gran pared celular en el exterior, sino que lo que tenía era una llamada doble membrana. Doble membrana celular. ¿Y eso qué causaba entonces? El tinte ya no encontraba esa pared celular a la cual podría absorberse, solo se topaba con la membrana celular. Ya con la membrana celular no reaccionaba igual, porque esto, peptidoglucano, es un polisacárido y esto, membrana celular, es de naturaleza lipídica. No reacciona de la misma manera. Es por eso que estas no se teñían. Y aparte de la membrana celular, ¿por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza también por tener pared celular. Pero acá la pared celular va a ser de un grosor mucho menor a la de las gram positivas. Así que le llamaremos una pequeña pared celular. ¿Y dónde se encuentra esa pared celular? Se encuentra entre las dos membranas, en el llamado espacio intermembranal o espacio periplásmico, ¿no? Que está entre dos membranas. Entre las dos membranas, a manera de sándwich, se encuentra la pared celular. Por eso se caracterizan gram positivas y gram negativas. Ambas tienen pared celular, sí, pero las gram negativas tienen una pequeña que se está entre las dos membranas y las gram positivas tienen una grande, ¿no? Que está en el exterior. Aparte, estas tienen dos membranas, las gram negativas, y la gram positiva solo tiene una membrana. No obstante, la pared celular de ambos está formada por péptido glucano-glicano, ¿no? Es lo mismo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, siguiendo con las estructuras de las bacterias. Y acá vamos viendo más estructuras. Una célula Profesor, podríamos ¿puede dividir. regresar un momentito a la anterior diapositiva, por favor? Gracias. Ah, claro, Gracias. ya. Ok, ya acá vamos viendo nuevas estructuras en lo que es una célula bacteriana. ¿Y qué tenemos entonces? Para empezar, que en la célula bacteriana tenemos primero lo que ya hemos visto, ¿no? Tenemos el nucleoide que es ADN básicamente. Pero vamos a ver que las bacterias van a tener un ADN principal, que es el más grande de todos. Y así como tienen ADN principal, también van a tener ADNs secundarios, que van a ser pequeños ADNs. Y esos ADN secundarios nosotros los llamamos plásmidos. ADN secundario. Es ADN también, netamente ADN el plásmido, solo que está separado. Luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos el citoplasma, que es el espacio. En el caso del citoplasma encontramos varias cosas, como es agua, moléculas de agua. No es que vaya a estar vacío, vamos a encontrar proteínas que van a desarrollar ciertas funciones, glúcidos, la bacteria también, como ser vivo, requiere energía, requiere nutrientes, lípidos, parte de nutrientes también, iones, son sales, sodio, por ejemplo, inclusiones, lo cual acá lo vemos, es pequeñas partículas de almidón, por ejemplo. ¿Y por qué almidón? Bueno, requieren reserva de energía también las bacterias. Así como nosotros los animales almacenamos en glúcidos o glucosa como glucógeno, las bacterias también pueden almacenar glucosa como almidón. No en grandes cantidades como las plantas, que también almacenan como almidón, pero sí lo suficiente para ellas, ¿no? Que recordemos que estamos hablando de una sola célula. Luego, después de eso, ¿qué presenta? Ribosomas, la única organela que presenta. ¿Y cuál es la función de las ribosomas? Los ribosomas tienen como función la síntesis. Síntesis de proteínas.
Síntesis de proteínas. Es por eso que cualquier célula de cualquier ser vivo siempre va a tener ribosomas, porque las proteínas, como ya se mencionó, son las que realizan el trabajo, son las que realizan cualquier tipo de función en la célula. Mesosomas. Los mesosomas son repliegues membranales, repliegues internos, no son organelas, son parte de la membrana celular y son como pequeños ganchitos que van a ayudar en el proceso de división celular. Y ya lo explicaremos en una de las siguientes diapos. Flagelo. ¿Cuál es la función del flagelo? Bueno, la función del flagelo es la movilidad. Movilidad o locomoción. La bacteria también requiere moverse. Pelo o pili, también como se le llama, ¿no? Bueno, la función del pili tiene que ver con la conjugación. Pared celular, membrana celular y es opcional el orden, ¿no? Hay algunas que van a tener una gran pared y una membrana, otros van a tener una pequeña pared y doble membrana, dependiendo de si sea gran positivas o gran negativas. La cápsula es igual, opcional, es la envoltura más externa de todas y tiene carácter lipídico, ¿no? Sobre todo la presentan las bacterias que requieren protección porque van a infectar. Por ejemplo, las bacterias que generan enfermedades tienen una cápsula porque requieren protegerse del sistema inmune de la persona o en este caso, o del animal que van a terminar infectando. Finalmente, las fimbrias. Y en el caso de las fimbrias, su función es la adhesión. Adhesión. ¿Adhesión a qué? Bueno, se pueden adherir a paredes, se pueden adherir al suelo, se pueden adherir al techo, y es que hay bacterias en todos lados. Es por eso requieren adherirse a distintas superficies. Y ahí es donde aparecen las fimbrias como tal. Bien, pasaré a la siguiente diapositiva. Tómenle captura, por Profesor, favor. disculpen, ¿no era piliofimbria? Y el otro había pilisexual, me parece. ¿No Ah, era en este diferente? caso, pili forma parte de las fimbrias, en realidad, solo que acá lo ponen como características distintas. Y el pili sexual es un término que se usaba antes. Recuerdo cuando yo estudiaba hace en los libros, hace 10 años usaban un término como tal, pilisexual, pero luego lo uniformizaron, ¿no? Ya que se les decía pilisexual porque supuestamente tenían que ver con la reproducción sexual de las bacterias, que era como antes se les conocía, pero no, ahora se la cataloga como simplemente conjugación. Ya mencionaremos eso. En el caso de pili o fimbrias, y acá el pili es un tipo de fimbrias, solo que en el gráfico lo catalogan como cosas diferentes, ¿no? No sé si acá hay una en la separata, creo, donde al pili lo ponen como un tipo de fimbrias. No, no lo señalan, pero en el caso de sí, el pili es un tipo de fimbrias, aunque algunos lo catalogan como distintos, ¿no? Fimbrias en general lo llaman para adhesión y el pili tiene su nombre en particular, ¿no? Que sirve para la conjugación, por ejemplo, ¿no? Cuando te hablan de conjugación, te hablan de pili. Y a la conjugación que ya mencionaremos tiene que ver con esa antiguamente conocida reproducción sexual. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Hay alguna pregunta adicional? Bien, pasaremos a la siguiente. Bien, ok, acá. Entonces hablaremos de esas estructuras secundarias. Flagelos, fimbrias, pili, plásmidos y esporas. Comenzaremos con flagelos. En el caso de flagelos, ¿qué tenemos? Bueno, en el caso de flagelos, las bacterias pueden o no pueden tener flagelos, perdón. Pero en el caso de que los tengan, pueden clasificarse de la siguiente manera. Si tienen un solo flagelo, las conocemos como monótricas. Mono, uno, trica, bueno, trico, cabello, ¿no? Pero no es un cabello, pero por la forma le usan el término trico, ¿no? Monótricas, solo un solo flagelo. Cuando tiene varios, pero solo en una parte, se les llama lofótricas. Ahora, si tienen ambas partes, se les llama anfi. Anfi es ambos, ¿no? Anfítricas.
Y si tiene alrededor en varias partes, alrededores perítricas. Es una manera en realidad sencilla de recordarnos, ¿no? Anfi es ambos, peri es alrededor, lofo es varios en una sola parte, mono es uno. Sencillo de recordarnos esto. Acá en Fimbrias y en Pili. Pili o pelo, ¿no? Como en la mayoría de los libros la mencionan como Pili. Y acá lo catalogamos con estructuras distintas, ¿no? En el caso de las fimbrias son varios, igual, como si fueran pequeños pelitos, ¿no? Que tienen como función esa adhesión. Pero va a haber uno en particular que va a destacar, y eso es el pili. ¿Y por qué el pili? Porque el pili sirve como para establecer lo que es contacto entre dos células. En realidad, como mencionaba sus compañeras, sí, recuerdo en un libro también de hace 10 años, creo antiguo, en la cual se hablaba de pilis diferentes, ¿no? Que había un tipo de pili que era para adhesión y otro tipo de pili que se le llamaba pili sexual, que era precisamente el que establecía el contacto de las células. Pero en ese caso, ese tipo de término terminó desfasado, porque no se le puede llamar sexual, porque no hay nada de sexual entre las bacterias, para empezar, porque eso se explicará cuando hablemos de reproducción, ¿no? En este caso lo catalogamos como estructuras diferentes para no hacernos problemas. Fimbrias, que tienen que ver con la adhesión, adhesión a sustratos, adhesión a paredes, adhesión a... Y es básicamente para que se quede pegada, ¿no? La bacteria ahí. Y en el caso de pili tiene que ver con conjugación. ¿Y qué es conjugación? Bueno, conjugación es la transmisión de lo que es material genético entre ambos. Y eso lo veremos también en una siguiente diapositiva. En el caso de plásmidos, plásmidos que hemos dicho que hay un ADN principal, que es el llamado nucleoide, ADN bacteriano, ADN cromosómico, tiene varios nombres. Pero es el ADN principal, es el ADN más grande. Y luego están en las bacterias ADN secundarios, que son ADNs más pequeños. A esos ADNs pequeños los catalogamos como plásmidos. Y precisamente en la transmisión debido al pili es que van a participar los plásmidos. Ya veremos cómo. Finalmente están las denominadas esporas. ¿Y a qué hace énfasis estas esporas? Bueno, las bacterias tienen medidas de supervivencia, muchas medidas de supervivencia respecto a el resto de seres vivos. Pueden que sean las más simples relativamente hablando, pero son también las más factibles que puedan sobrevivir a cualquier tipo de catástrofe. De hecho, no sé, a menos que explote el planeta, siempre va a haber bacterias en el planeta porque estas se pueden sobrevivir a cualquier cosa. Y una medida de supervivencia bastante importante es la de esporas, de formación de esporas, que también lo pueden realizar plantas, que también pueden realizar hongos, pero de una manera un poco distinta. Ya lo entenderemos cuando las veamos, a la esporulación de plantas o hongos. En el caso de las bacterias pueden toparse con un medio en el cual no haya nutrientes, por ejemplo. ¿Qué pasa si en el pequeño espacio, y es que estas son diminutas, no hay nutrientes? ¿Qué van a hacer? Sencillamente van a morirse y no están así con las bacterias, sino tienen una medida alternativa para sobrevivir a ello. ¿Y eso qué es? Convertirse en esporas. Si no hay nutrientes, entonces no va a haber energía y se van a morir, no van a poder hacer nada. Pero si se convierten en esporas, cuando se tornan esporas, acá no hay gasto de energía. Y si no hay gasto de energía, pueden mantenerse sin comida, porque no van a gastar energía para nada. Obviamente, si no gastan energía, significa que no van a hacer nada, ¿no? No van a moverse, van a quedarse ahí. Y esa espora, esa formación de esa esfera verde, que es la espora, ayuda también a que se protejan, a que mantengan ahí el tiempo, un tiempo en realidad indeterminado, ¿no? Y es que no se sabe qué tanto dura la formación de una espora. Pero de esa manera, eso les sirve para que al menos pase el tiempo suficiente y pueda haber nutrientes en el entorno y de esa manera puedan sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa si despiertan y no hay nutrientes? Bueno, seguramente se morirán. Pero así como espora también les sirve para que puedan transportarse, ¿no? Y es que esta espora casi no tiene un peso, y es por eso que es más fácil que el aire, por ejemplo, las ayude a transportar. Esta espora es así una medida extrema, ¿no? Una medida extrema de supervivencia frente a condiciones adversas en la cual una bacteria pueda sobrevivir. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro hasta acá?
¿Está todo ok? Prosigamos entonces. Fuentes de carbono o energía. En este caso, quizá puede que haber confusión por los tantos nombres que tiene, pero si nos fijamos en los prefijos va a ser bastante sencillo, la verdad. Por ejemplo, fuentes de energía. La fuente de energía puede ser la luz del sol. Y luz, ¿qué significa? Luz significa foto. De tal manera, si una bacteria tiene como fuente de energía la luz del sol, simplemente la conocemos como fotótrofos. Ahora, si tiene como fuente de energía compuestos químicos, las conocemos como quimiótrofos. Trofos es alimentación, ¿no? Obviamente una fuente de energía es para alimentarse. Si es a partir de la luz del sol, como las plantas, fotótrofos. A partir de compuestos químicos, quimiótrofos. Ahora, ¿qué ocurre con los fotótrofos? Si la fuente de energía, ¿qué ocurre con los quimiótrofos? Perdón, aparte de ello. Bueno, podemos decir que los quimiótrofos su fuente, si es a partir de compuestos químicos inorgánicos, nosotros tenemos que llamarlo de una manera más específica. ¿Y eso cuál sería? Seguiría siendo quimio, pero ellos usamos el término lito. ¿Y lito qué significa? Lito significa piedra, inorgánico. Quimio litótrofo, si es algo inorgánico. ¿Inorgánico como cuál? Inorgánico como las bacterias del azufre, por ejemplo. Compuestos sulfurados son compuestos inorgánicos. ¿Qué es específicamente lo inorgánico? Lo que no encontramos en los seres vivos. Lo que encontramos, por ejemplo, en la atmósfera, lo que encontramos en los suelos. En este caso, los compuestos sulfurados lo encontramos en los suelos. Las bacterias del hidrógeno, ¿dónde encuentran el hidrógeno? Si bien el hidrógeno lo encontramos en seres vivos, pero este de acá, las bacterias del hidrógeno sacan el hidrógeno de la atmósfera. Es por eso que es un compuesto inorgánico. Acá los catalogamos como quimiolitótrofos. Ahora, ¿qué ocurre si son compuestos orgánicos? Es decir, sacan a dichos compuestos de los seres vivos. Eso se los llamamos como quimio-organótrofos. Es organo de orgánico, ¿no? Sencillo. Y esos son la mayoría de procariotas. ¿Y qué hacen estos procariotas entonces? Si bien no se pueden comer a un ser vivo, sí se pueden comer a sus cadáveres. Es decir, cuando un ser vivo se muere, una planta, animal se muere, hay bacterias en el suelo que se encargan de degradarlas. Y esas bacterias son las llamadas quimio-organótrofos, porque se alimentan de dichos cadáveres, ¿no? Ya sea de plantas, ya sea de animales. Asimismo, estos fotótrofos pueden dividirse en fotolitótrofos y fotoorganótrofos. ¿Y eso qué es? Bueno, la energía lo sacan de la luz del sol, ¿no? Acá vamos a poner luz del sol. Acá creo que no lo mencionan. Acá vamos a poner orgánico. Y acá inorgánico. Ahora, la energía acá la sacan de la luz del sol. Pero ¿qué pasa con las fuentes de carbono? Acá también podemos subdividirlo en dos. Y es que si la fuente de carbono o fuente de materia, vamos a llamarla, es orgánica, por ejemplo, la materia de la cual obtiene es orgánica. Acá, bueno, nosotros la conocemos como cuál, la conocemos como foto, agregamos el término organo, de orgánico, organótrofo. Y en el caso que luz del sol, pero la fuente de carbono es inorgánica, fotolitótrofo, ¿no? Sencillo mientras sepamos los prefijos y mientras que tanto nos indiquen el enunciado, ¿no? Ahora, eso lleva a que nosotros clasifiquemos a las bacterias también en autótrofas y en heterótrofas. ¿Y autótrofas por qué? Autótrofas porque su fuente de carbono es inorgánica, como las cianobacterias. ¿Y eso qué significa? Bueno, quieren el carbono a partir de la atmósfera, de los suelos. En el caso de las cianobacterias, ¿qué significaría? Las cianobacterias, por ejemplo, son las bacterias que te realizan fotosíntesis. Es así, no dependen de otro ser vivo para alimentarse. Cuando no dependen de otro ser vivo y pueden alimentarse por su cuenta, se les denomina autótrofos. Es lo mismo de las plantas. Las plantas realizan fotosíntesis y no dependen de otro ser vivo. Con la luz del sol, con el CO2 es suficiente para que puedan alimentarse. Ahora, en los heterótrofos dependen de otro ser vivo.
Bacterias que descomponen cadáveres dependen de otro ser vivo, por lo tanto son heterótrofos. Los animales que comen a otros animales dependen de otro ser vivo, por lo tanto son heterótrofos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Reproducción. En el caso de la reproducción de las bacterias, esta es netamente asexual. Solo tiene un tipo de reproducción y esa es la reproducción asexual. Antes se hablaba de reproducción sexual y ahora explicaremos por qué. Primero, la reproducción asexual, ¿por qué se caracteriza? Porque se deriva de una sola célula. Mientras, además de ello, perdón, es que esta reproducción asexual tiene que ver con que no hay sin variación, sin variación genética. Esa es otra característica de la reproducción sexual. Uno, que deriva de una sola célula, de una sola de células generan dos, y otra que no hay variación genética. ¿Qué significa variación genética? No hay variación de ADN. En el caso de reproducción sexual, siempre va a haber variación de ADN. Y es así, por ejemplo, que uno no tiene solo el ADN del padre o el ADN de la madre, tiene de ambos. Y eso es casi se da de manera azarosa, ¿no? Pero tiene mitad y mitad de ambos. Así que sí hay variación genética entre cuando hay la herencia del ADN a partir de los padres, ¿no? Y eso pasa con las plantas, pasa con los animales. En las bacterias no. En esa reproducción asexual no hay variación genética. El ADN que se va a generar es idéntico al original. Y acá vemos, vamos a observar la participación de los mesosomas también. Tenemos entonces una gran célula, la célula grande, una célula bacteriana grande. Pared celular, membrana celular, mesosoma. Y el mesosoma es una especie de gancho que surge a partir de la membrana. Y acá tenemos el ADN. Ahora, el primer paso, ¿cuál es? La duplicación del ADN. Este ADN tiene que duplicarse en dos. Y acá, por más que le pongan colores diferentes, uno morado y otro rojo, pero estas dos moléculas de ADN son idénticas, son exactamente iguales. Luego de ello es que aparece un mesosoma, un nuevo mesosoma. Y ese mesosoma es como gancho, ¿no? El cual se va a insertar en las moléculas de ADN. ¿Para qué? Para arrastrarlas hacia los extremos, arrastrarlas hacia los polos. Y luego de esto es que se va a formar un nuevo septo, una nueva membrana, que va a hacer que esa célula, gran célula, se transforme en dos. Tenemos acá lo siguiente, ¿no? Tenemos esta célula grande y se va a transformar en dos pequeñas, ¿no? Esto ha tenido acá sus ADN y acá el AD. Estas dos células, ¿qué ocurre con estas dos células que se generan? Son exactamente iguales a la original. Ahora, ¿qué va a pasar con esas células? Bueno, van a pasar por lo mismo, ¿no? Van a crecer y una vez que crezcan se van a dividir nuevamente, ¿no? Y así siguiendo con ese proceso de reproducción asexual, donde la participación de los mesosomas son ser pequeños ganchos que arrastran a las moléculas de ADN. A esto se le llama como bipartición o se le conoce también como fisión. Fisión es lo contrario a fusión, ¿no? Fisión binaria. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, acá se ha hablado de que no hay variación genética. Eso significa que las bacterias nunca van a cambiar y siempre se van a mantener así. Y la respuesta es no, porque las bacterias siempre cambian y las bacterias evolucionan también, se adaptan al entorno, se adaptan al ambiente. Y para que ocurra ese proceso de adaptación tiene que haber obligatoriamente cambio en el ADN. ¿Y ese cambio quién lo genera? Generalmente un proceso llamado conjugación. Y acá es donde hace unos años se le conocía a la conjugación como la reproducción sexual de las bacterias y eso ha sido descartado, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente esto no es reproducción, esto es otra cosa. Eso se llama conjugación. Y ahí es donde va a participar el pili, que también hace unos años se le conocía como pili sexual. Y si revisan libros antiguos, quizá se mantenga todavía ese concepto, ¿no? Pero ahora, sencillamente, para evitarnos problemas, solo se le llama pili. ¿Qué hace este pili entonces? Tenemos dos células.
esta célula tiene un plásmido, la célula donadora, y esta célula no tiene plásmido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay una interacción entre ambas células y se construye una especie de puente. ¿Quién realiza ese puente? ¿Quién construye ese puente? El pili. Se forma un puente entonces. ¿Y este plásmido qué va a pasar? Va a pasar a este otro lado y no, primero se duplica. Es que así como si fuera una cadena, va a ir duplicándose, ¿no? Duplicándose, duplicándose, de tal manera que acá se va a generar un plásmido que es idéntico a este de acá. Recordemos que el plásmido es ADN. De tal manera que esta célula receptora que originalmente no tenía ningún plásmido, ahora va a tener uno. Y el ADN es información. Es así que las bacterias se transfieren información a partir de la transferencia de plásmidos. Y finalmente, cuando se termina de transferir el plásmido, el puente se rompe y la bacteria se va, teniendo ya un nuevo plásmido. Y ese plásmido es información, son genes, es información para sintetizar otras proteínas. ¿Proteínas para qué? Por ejemplo, pueden ser proteínas para sobrevivir, sobrevivir a, no sé, ambientes hostiles, proteínas para sobrevivir a los antibióticos. Y es que antibióticos son medicamentos que nos servían para matar bacterias que nos enferman. Pero ahora se sabe que las bacterias han evolucionado hasta el tal punto que ahora se protegen de los antibióticos y no es tan fácil matarlos. En resumen acá, cuando una bacteria transfiere ADN o material genético a otra bacteria, a eso se le conoce como conjugación. Bien, ahora, esa no es la única manera en la cual una bacteria puede adquirir ADN o información, sino que hay otras. Por ejemplo, cuando una bacteria adquiere ADN del entorno, ¿qué significa del entorno? Del medio ambiente. Y es que el ADN, las bacterias se mueren constantemente, ¿no? Y al morirse pueden dejar ADN por ahí botado. Y las bacterias tienen la capacidad de absorber ADN, de absorber genes. Cuando una bacteria absorbe ADN del entorno, a eso se le llama transformación. Ese ADN finalmente la bacteria toma parte de él, ¿no? Y es información para sintetizar proteínas, por ejemplo. Y luego está la tercera forma. Cuando una bacteria adquiere ADN y tiene algo que ver un virus, hay un virus de por medio, hay un virus en esa fase de adquisición del ADN, a eso lo conocemos como transducción. Y hay que tener bien claro estos conceptos, ¿no? Conjugación, bacteria-bacteria. Transformación, medio ambiente-bacteria. Y transducción, virus-bacteria. En todas hay transferencia de ADN o de material genético. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no, prosigamos con el tema. Ok, todo claro entonces. Ya llegando casi a la parte final del tema, tenemos los sistemas de clasificación, en el cual tenemos cómo clasifican a las bacterias según la taxonomía. Y hay dos sistemas de clasificación. Uno que lo vamos a ver por carácter histórico, pero ya es un poco antiguo. Y hace un par de décadas se hablaba de los reinos en los libros, que había 5 reinos, los llamados reino monera, protista, reino animalía, reino fungi, reino vegetal. Se hablaban de 5 reinos, y entre esos 5 reinos tenemos al reino monera, lo dividían en dos tipos, en las llamadas eubacterias y las llamadas arqueabacterias. Ahora, ¿qué son las arqueabacterias? Las arqueabacterias son conocidas como extremófilas. ¿Por qué se llaman extremófilas? Porque son seres vivos que son capaces de sobrevivir en ambientes extremos, que ningún otro ser vivo puede sobrevivir, como por ejemplo en pantanos que contienen metano. ¿Y el metano qué es? ¿Qué es? Metano, CH4, es un hidrocarburo bastante tóxico para cualquier otro tipo de ser vivo. Solo las conocidas metanógenas son capaces de sobrevivir en esos ambientes. Halófilas, ¿qué son halófilas? Halo significa sal. Y son en condiciones de salinidad extrema, ¿no? Donde la mayoría de ser vivos no podría sobrevivir. Termoacidófilas, termo de temperatura, ácido de acidez. Por ejemplo,
En este caso, procariotas que sobreviven a condiciones de temperaturas muy altas, como 80 grados, 90 grados Celsius, en lagos termales, en baños termales, y acidófilas donde hay ambientes donde hay abundante cantidad de ácido sulfúrico, por ejemplo. Esa es la característica de las arqueobacterias, característica principal, que viven en ambientes extremos. Luego están las eubacterias, conocidas como verdaderas bacterias a partir de la etimología, ¿no? ¿Y ahí cuáles tenemos? Bueno, tenemos las gram positivas que ya hemos mencionado, tienen una pared celular y una membrana. Gram negativas que tienen doble membrana y una pequeña, estrecha pared celular. Verde purpúreas, las cuales se alimentan de sulfuro de hidrógeno, es decir, de compuestos inorgánicos, ¿no? Son quimiolitótrofas. Espiroquetas. Espiroquetas son las que tienen esta forma, ¿no? Forma más o menos de espiral, como si fuera un sacacorcho o algo así. Cianobacterias. Cianobacterias son las bacterias que te realizan fotosíntesis, así como las plantas, son las bacterias autótrofas. Las micoplasmas, y acá no es micro, es micoplasmas. Y los micoplasmas, ¿cuáles son? Son las bacterias bastante pequeñas, las cuales no tienen pared celular, se caracterizan por no tener pared celular. Las clamidias y las riquecias son los llamados parásitos intracelulares. Son los que pueden ingresar en una célula, ¿no? Algo así como los virus, pero estos no son obligatorios, ¿no? Sino que ingresan en una célula y pueden mantenerse ahí como un parásito. Ese son el tipo de clasificación en general, ¿no? De las eubacterias. Y este tipo de clasificación de Reino Manera ya es algo antiguo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que resulta ya más actual es este tipo de clasificación propuesto por Carl Guss, el cual clasifica a todos los seres vivos, no solo a las bacterias, en tres dominios. Acá el reino deja de ser el tipo de clasificación más alto y se establece uno superior, el sistema de dominios. Se establecen tres dominios. ¿Cuáles son? Las bacterias. Dominio bacteria, sencillamente bacteria. No le agregan eu nada si solo le llaman bacteria. El dominio arquea, y ya se les quita el término arqueabacterias, y es que originalmente era arqueobacteria porque se asemejaba a las bacterias, ¿no? Procariota, unicelular. Pero mientras más estudios se realizaban, se encontraban que era más diferente a las bacterias. Y es por eso que para diferenciarlas aún más se le cambia el nombre, ¿no? Se les llama dominio arquea sencillamente. Aunque siguen caracterizándose por ser extremófilas, ¿no? Y luego el dominio Eucaria, el cual ya veremos en la próxima clase. Ya hablará acerca de reino protista, fungi, reino plantae, animalía. Aún se usa el término reino, ¿no? Claro está, el que es terminado desfasado ya es el reino monera. Ya nadie utiliza reino, el término reino monera. Pasaremos ya a la última diapositiva. Y finalmente llegamos a los tipos de bioremediación, en el cual vamos a hablar de manera general. ¿Qué es bioremediación? Bueno, bio es el uso de compuestos biológicos o de seres vivos para remediación, remediar. ¿Remediar qué? Tratar de disminuir la contaminación. Contaminación. Y acá hay tres tipos. ¿Cuáles? La llamada fitorremediación. Fito significa plantas, el uso de plantas para disminuir la contaminación. ¿Y cómo es esto? Bueno, hay plantas que a través de sus raíces son capaces de absorber contaminantes y de esa manera disminuyen la contaminación ya sea en los suelos, ya sea en los ríos. Es una manera y a ese tipo de técnica se le llama fitorremediación. Degradación enzimática, y es el uso de enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿no? Que pueden encontrarse en cualquier ser vivo. Siempre se busca proteínas que tienen propiedades interesantes. Por ejemplo, se sueña con encontrar una enzima que sea capaz de degradar el petróleo o de degradar el plástico. De esa manera nos deshacemos, por ejemplo, de la contaminación en los mares por parte del petróleo o del plástico que es tan difícil de degradar.
Por eso que siempre hay esa búsqueda de proteínas que tengan esas propiedades interesantes. Y por último, ya haciendo énfasis en lo que hemos tocado, la remediación microbiana. Microbiana hace énfasis en los microorganismos, sobre todo en las bacterias, ¿no? Los cuales tienen la capacidad, así como las plantas, de absorber o de transformar o absorber qué cosa. Por ejemplo, metales pesados, como el mercurio o el plomo que puede haber en los ríos, que hace el agua imbebible, o lo que es, o en los suelos, que vuelve los suelos infértiles. ¿Cómo nos deshacemos de eso? Lo cual es producto de la minería. Bueno, se ha encontrado microorganismos que son capaces de disminuir las cantidades ya sea de níquel, ya sea de cadmio, o de plomo, de metales pesados, ¿no? Y es por eso que se busca siempre microorganismos que tengan mayor capacidad para usar y disminuir la contaminación que pueda haber en suelos, que pueda haber en agua. Finalizando de esa manera con la clase de hoy y pasando las preguntas, si es que no tienen, pasando a darle las claves si es que no tienen alguna pregunta. Profesora, en la Ok, degradación enzimática, ¿estas enzimas son producidas en las bacterias? sí, es como, no es que crean a las enzimas, ¿no? Sino que, por ejemplo, una bacteria puede tener una enzima interesante, entonces van y purifican a la enzima, ¿no? La enzima es una molécula pequeña, ¿no? Mucho más pequeña que una bacteria. Entonces lo único que le sirve es la enzima, ¿no? Es por eso que ahí se trataría de utilizar solo a la enzima, proteína, ¿no? Recordemos, enzima es lo mismo que una proteína, casi lo mismo, un tipo de proteína, de tal manera que solo usarían a la enzima, ya no a la bacteria. Ok, profesor, gracias. Bien, pasamos a darle las claves entonces. A ver, en la uno, ¿cuál sería la clave en la uno? A ver, nos dice, en un extenso estudio sobre una población de Papua Nueva Guinea, un grupo de investigadores descubren que cierta enfermedad nerviosa que se consideraba de origen viral es causada en realidad por un prión, un agente biológico compuesto solo por proteína. ¿Qué le falta a este agente para ser químicamente similar a un virus? Bueno, no hemos mencionado los priones, pero los priones no son seres vivos tampoco, incluso son menos que un virus, pero son moléculas bastante interesantes, que como dice el texto, solo están compuestas por proteínas y son capaces de generar una enfermedad, son capaces de generar enfermedades, como la llamada enfermedad de la vaca loca. Por ejemplo, estas proteínas están de manera externa en las plantas, entonces va el ganado y lo come. Y esta proteína no es degradada así nomás, sino que es capaz de llegar hasta el cerebro de una vaca, por ejemplo, y genera un cambio de comportamiento. Es por eso que se llama enfermedad de la vaca loca. Y se ha encontrado en humanos, sí hay reportes en humanos, sobre todo cuando no se cose lo suficiente la carne, ¿no? Y también se ha encontrado en tribus de África, porque ahí comen a los animales de manera cruda, sobre todo el cerebro también de una vaca, y pues ahí eso es más factible que adquieran la enfermedad como tal. Es un ataque directo al sistema nervioso, pero es menos que un virus, ¿no? Y a partir de lo que te señala, ¿cuál es? Es la A, obviamente, ¿no? La alternativa A, tal como dice Gabriela, es que te dice un agente biológico compuesto solo por proteína. ¿El virus qué tiene? ¿El virus solo tiene proteína? No, el virus aparte tiene ácido nucleico y eso sería la diferencia. Ya recuerden, prión, proteína, antes ambos comienzan con PR. Así que en la uno sería la A. La 2, a ver cuál sería la alternativa en la 2. Una persona presenta una rara mutación que se caracteriza porque sus linfocitos T auxiliares no presentan el importante receptor CD4. A pesar de que ha estado expuesto al virus de la inmunodeficiencia humana, no se ha infectado. ¿Qué parte del ciclo infectivo del virus VIH-Sida se ha visto afectado en esta ocasión? ¿La fijación? Exacto, la fijación. ¿Y la fijación por qué? Porque no se fija, ¿no?
no se va a fijar el virus al linfocito T4. ¿Por qué? Porque no hay receptor. Y de tal manera, eso es lo que se va a ver afectado. En este caso, la persona tuvo suerte, ¿no? Por eso no se contagió por SIDA. La 2 es la de fijación. En la 3, a ver, ¿cuál sería la 3? Cuando en un texto de biología se afirma que un virus es un parásito, se refiere a que el virus usa para persistir. ¿Qué usa el virus? ¿Por qué se le llama parásito? ¿Cuál sería la respuesta en la 3? Sí, en la 3 es la B. Se le llama parásito exactamente por ello, porque no, sus propias proteínas, a lo mucho usa su propia ah, retrotranscriptasa, ¿no? Porque las células de lo que ha infectado no tienen retrotranscriptasa, pero todas las proteínas, toda la maquinaria que usa para sintetizar sus proteínas, le pertenecen a esa célula. Y esa maquinaria está compuesta por enzimas, ¿no? Por enzimas de la célula infectada. Hace que la célula infectada produzca las proteínas virales. Por lo tanto, en la 3 es la B. En la 4, esto sí no lo hemos mencionado. El cuerpo produce una serie de proteínas como parte del sistema inmunitario. Muchas de ellas son citocinas que controlan el crecimiento y la actividad de otras células inmunitarias y células sanguíneas. Algunas de ellas además son muy activas durante las infecciones virales, bloqueando las actividades de los virus dentro de la célula. Acá los organismos tienen sistemas de defensa, ¿no? Que están centrados sobre todo con los llamados anticuerpos. Acá los anticuerpos son lo mismo que inmunoglobulinas. Son exactamente iguales. Son sinónimos, anticuerpos e inmunoglobulinas. Y son proteínas que se encargan de buscar al virus y matarlo. Ahora, si se topan con la célula infectada con el virus, también lo matan con todo y célula. Ahora, acá te habla de algo en específico. En el caso de infecciones virales, siempre va a haber fusión del ADN viral con el ADN de la célula infectada, ¿no? Pero hay una manera de bloquearlo o de interferir con ese proceso. A eso se le conoce como, a esas proteínas que actúan en ese proceso, interfiriendo con ellos, se les llama interferones, ¿no? Interferones, interferir. Así que en la 4 es la C. En la 5. Una investigación durante la pandemia por virus influenza descubrió que el medicamento cetalmivir ataca la neuraminidasa, enzima que ayuda a las partículas virales recién formadas para que puedan abandonar la célula infectada en busca de nuevas células. Esta es la función, abandonar la célula infectada en busca de nuevas células. Con base a esto, ¿qué fase del ciclo infectivo del virus estaría siendo afectada? El medicamento actúa en esta enzima. La función de esta enzima es esto. Ahora, ¿qué fase del ciclo viral entonces resultaría afectado? Liberación. Exacto, liberación. Es una cuestión lógica, ¿no? Si el medicamento afecta la función de la enzima, primero tenemos que saber cuál es la función de la enzima, y es esta de acá. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Con la fase denominada liberación, ¿no? Liberación de las partículas virales. Por lo tanto, en la 5 es la E, liberación. En la 6 es sencillo. ¿Cuál de los siguientes eventos es el menos probable para que la persona se haya infectado de VIH? Entre los mencionados en las alternativas, ¿cuál sería? La picadura de mosquito. Sí, la picadura de mosquito. No hay reporte de que la picadura de mosquito haya generado lo que es la contagio por VIH. El resto sí, ¿no? Transfusión de banco de sangre, trasplante de órgano donado, uso de jeringa infectada, intervención quirúrgica con instrumental contaminado. La 7. Bueno, la 7 es más o menos memorística, un poco, ¿no? Porque te habla, se han neutralizado los virus, las enfermedades con virus de ADN. Sin embargo, aún tiene por delante un largo camino para lograr controlar enfermedades virales como, no te lo dice explícitamente, pero si se ha controlado los virus de ADN, faltarían los de ARN, ¿no? Y entre estos de acá, ¿cuál es el de ARN? Es la rubiola. En la 7 es la B, rubiola. En la 8 también es sencilla. ¿Cuál es la respuesta en la 8?
Se dice, si pudiera hacerlo de manera simple, ¿qué propiedad bacteriana sería más fácil de reconocer? ¿Cuál sería en la 8? Entre las alternativas, ¿cuál es la propiedad de una bacteria? Sí, como dice Franco, es la A. Falta de envoltura nuclear. Ustedes dirán, pero es núcleo, no es falta de envoltura nuclear. Bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Envoltura nuclear es lo que envuelve al núcleo, incluso por descarte, ¿no? Sistema de membranas y no. Esto es parte de eucariota. El retículo endoplasmático rugoso, eucariota. Ribosomas, si tiene ribosomas. Forma de célula, no tiene nada que ver. La principal diferencia entre procariota o una bacteria que la distingue de otras células es la falta de núcleo o falta de envoltura nuclear. La 8, la A. La 9. ¿Cuál sería la respuesta en la 9? También es relativamente sencilla, te lo dice en el texto. En un yacimiento mineral, unos científicos habían encontrado bacterias que usan como fuente de energía y poder reductor compuestos reducidos del azufre. Sulfuros, azufre mismo y tiosulfato, todos compuestos inorgánicos. El producto final suele ser variedad de sulfatos y hasta ácido sulfúrico. Estos científicos, por lo tanto, han categorizado a estos procariontes como, ¿cuál sería la respuesta? ¿Y mi litótrofo? Sí, quimiolitótrofos. No te mencionan para nada la luz del sol, por tanto los fotos están descartados y acá te dice compuestos inorgánicos, ¿no? Litótrofos, lito, piedra, inorgánico. Así que sería quimiolitótrofos, la 9 la A. La 10 también algo quizá memorística, pero vale la pena acá recordar unos cuantas bacterias que te generan enfermedades, ¿no? Es que acá te dice, se busca microorganismos inofensivos. ¿Cuál crees que se podría, la bacteria que ha sido descartada? Sería una que no es inofensivo, es decir, una que te genera enfermedades. ¿Como cuál? Como Bartonella bacilliformis, que es una bacteria que te genera la enfermedad de la verruga peruana, la enfermedad de Carrión o la bartonelosis, como también se le llama. Esta vale la pena recordarla porque tiene carácter histórico, ¿no? Lo de la enfermedad de Carrión. Así también la de Mycobacterium tuberculosis, aunque por el nombre es fácil reconocerla, ¿no? Que te genera tuberculosis. La 10 es la C. Ahí pasaremos rápido porque no nos queda mucho. En la 11 es la C, remediación microbiana, y es que los microbios tienen bacterias tienen esa capacidad de concentrar metales pesados, como cadmio, mercurio, son elementos químicos, no vas a poder degradarlos, pero sí concentrarlos, y eso te ayuda a que sea más fácil de removerlos, más fácil su remoción. En la 11 es la C. En la 12, arqueas metanógenas. En la 12 es la A. ¿Por qué la A? Bueno, acá por descarte podríamos llegar, pero acá nos dicen algo clave, tipo de hidrocarburo. Así nomás los seres vivos no te producen hidrocarburos. Un ejemplo de hidrocarburo es el metano. Y las que producen el metano se les llama arqueas metanógenas. Así que en la 12 es la A. Halófilas, acá lo descartamos, no te menciona nada de sal. Cianobacterias, fotosíntesis, no te menciona nada de eso. Y micoplasmas son bacterias bastante simples, ¿no? Que no tienen nada que ver con esto. La 2 es la A. La 13 también es sencilla. ¿Cómo sobrevive una bacteria? Por la producción de esporas. A condiciones extremas siempre van a tener que ver las esporas. Así que en la 13 es la E. La 14 te ponen bastante texto, pero acá te dice, si en uno de esos procesos requeriría de la participación de un virus, si participa un virus y hay transferencia de material genético, información genética, eso es la llamada transducción. En la 14 es la D, 14D. Y finalmente la 15 es la A, ¿no? Por lo ya explicado. Clamidias, inclusiones nucleares, purpúreas, ácido sulfúrico, micoplasmas sin pared celular, cianobacterias, fotosíntesis, esperoquetas, forma de espiral o llamado también tirabuzón. Finalizando de esa manera con la clase.
y ya nos veríamos hasta la próxima semana. Profesor, una pregunta chiquita. De acuerdo a la fuente de energía en fotótrofos, ¿se podría dividir en fotoorganótrofo y cuál era el siguiente? Fotolitótrofo, es lo mismo, el mismo prefijo. Ok, profesor, gracias. Ok, bien, ya sería todo por mi parte. Hasta la otra semana. Hasta luego a todos.